1:20 de la tarde, seguimos en la rotativa del aire por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Joana Castro y Carlos Villarreal con ustedes. Vamos a conversar ahora con la doctora Janice Seinfeld. Además es magíster en economía por la Universidad de Harvard, consultora en temas relacionados con políticas públicas en el Perú para organizaciones nacionales e internacionales. Es fundadora y presidenta del directorio de Vidensa Consultores. Recordemos que más de 53.000 peruanos... escuchen ustedes, 53.000 peruanos deben viajar entre 2 y 4 horas solo para obtener un diagnóstico de salud. Esto de acuerdo a un estudio de Vidensa. Doctora Seinfeld, ¿cómo está usted? Ella se encuentra en estos momentos en Lisboa, capital de Portugal. Le agradecemos por su tiempo. Buenas noches allá en Lisboa, Janice. ¿Cómo está? Buenas tardes por aquí, bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Vamos a ver si puede acercarse un poquito más al teléfono porque se le escucha escuchamos muy bajo. Se le escucha muy bajo. Hay que recordar, en tanto mejoramos la comunicación con la doctora Seinfeld, que también desde aquí, desde RPP, a través de un informe, se dio a conocer, y esto lo hizo además el equipo de RPP Data, que es compleja. La situación en salud y en el acceso a postas, hospitales, los podemos conocer. Pero cuando los llevamos a las cifras y decimos, por ejemplo, que Ancash es la región con más personas alejadas de un centro de salud, tenemos que pensar en esas 14.000 personas, en esos 14.000 habitantes que para poder tener el diagnóstico de una enfermedad tienen que venir muchas veces o tienen que viajar hasta La Libertad o tienen que venir aquí hasta Lima, hasta la capital, para poder tener primero un diagnóstico y luego recién pensar en un tratamiento médico. Claro, y esperar días y hasta meses para recibir o tener una consulta que le permita el tratamiento de una enfermedad. Ahora sí, ya estamos con la doctora Seinfeld desde Lisboa, Portugal. Doctora, ¿cómo está? Nuevamente, muy buenas noches allá en Portugal. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la cifra es alarmante, doctora, ¿cierto? Más de 53.000 peruanos, decía, deben viajar entre 2 y 4 horas solamente para obtener un diagnóstico en el tema de salud. ¿Por qué en nuestro país hemos llegado a esta situación, ¿no? En donde, por ejemplo, Joana citaba el caso de Ancash, 14.000 los habitantes afectados. ¿Qué es lo que ha fallado o qué es lo que sigue fallando para que esta situación en salud se mantenga con cifras y una situación tan caótica? Sí, mira, en realidad nosotros en el estudio encontramos que hay 760 distritos, es decir, 40% de los distritos en el país, que no tienen en sus distritos establecimientos con capacidad diagnóstica. Y esto afecta a 2 millones de peruanos, o sea, no son casos aislados. Es muchas personas, muchas familias que viven en la incertidumbre ante la presencia de una enfermedad. Perdón, doctora. Estos 53.000... Disculpe, usted dijo sí. Establecimientos sin capacidad diagnóstica. ¿Qué significa esto? Mira, la capacidad diagnóstica que tiene un establecimiento son los recursos, son las tecnologías, son los procedimientos con los que cuenta para poder identificar y para poder determinar la naturaleza precisa de una enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, de análisis de sangre, ¿no es cierto? Estamos hablando de imagenología como rayos X, como una ecografía. Una mujer embarazada necesita, por ejemplo, ciertos análisis de sangre cada cierto tiempo, necesita una ecografía. Y en estos casos, las personas que viven en estos distritos tienen que trasladarse. En el extremo son entre 2 y 4 horas, pero hay mucha gente que tiene que estar 1 hora de viaje solamente en el transporte, sin considerar el tiempo de espera para poder tomarlo. Entonces, en realidad, sí necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos cambiar la mirada en que vemos el primer nivel de atención para que pueda brindar una cartera de servicios que resuelva la mayor parte, digamos, de las enfermedades de las personas que viven en este distrito. Normalmente, Carlos, Giovanna, se estima que el primer nivel debe de resolver alrededor del 85% de la carga de enfermedad, es decir, de las enfermedades más comunes de la población. Y eso en el país no está pasando. En el país, este primer nivel de atención simplemente
se limita a cosas muy básicas y no son funcionales para resolver los problemas de la población. Y doctora, además, ¿qué se podría hacer? Porque sabemos que este estudio de evidencia lo presentaron en CADE Salud. ¿Qué se puede hacer para empezar a reducir esta cifra? Para ya no hablar de 760 distritos sin capacidad de diagnóstico, para ya no tener a Ancash en Lima provincias o quizás a La Libertad dentro de las primeras regiones en las cuales las personas se tienen que desplazar para poder tener un diagnóstico, y luego recién la segunda parte, y quizá la más complicada porque también conocemos el aspecto de salud complejo en nuestro país, ya un tratamiento. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo te diría que hay una cosa que es muy importante, y es que debemos de cambiar la mirada de categorías de establecimientos de acuerdo a los equipos o a la infraestructura con la que cuenta. Y debemos de pensar en los establecimientos que redefinan su cartera de servicios para brindar estas atenciones que resuelvan, digamos, el 80-85% de la carga de enfermedad distrital. Es decir, si tú tienes una población que tiene, digamos, en un porcentaje alto diabetes, tú tienes que tener en ese establecimiento un glucómetro, tienes que tener hemoglobina glicosilada, tienes que tener las cosas que permitan, los medicamentos que permitan resolver la enfermedad, que permitan controlar la enfermedad. De tal forma que esa persona que en estos momentos tiene que viajar 2, 3, 4 horas, no lo tenga que hacer, se le puede resolver en ese establecimiento del primer nivel. Segundo, para poder resolver esa carga de enfermedad, se tiene que tener médicos, se tiene que tener medicamentos y se tiene que tener capacidad diagnóstica. Ahora la ventaja que tenemos es que podemos contar con la digitalización y con la inteligencia artificial que brindan la posibilidad de que se tengan diagnósticos remotos. Es decir, por ejemplo, tú tienes, incluso muestras de tejidos que las puedes escanear y las puedes mandar digitalmente a Lima para que el radiólogo pueda emitir un dictamen, digamos, remoto, ¿no? Claro, entonces, pero debemos de contar con esas tecnologías. Pero ahí hay un problema también, doctora, ya que usted habla de tecnología. De acuerdo al estudio, 9 de cada 10 establecimientos públicos todavía tienen, establecimientos de salud me refiero, todavía tienen historias clínicas en papel, ¿no? Esas historias que se metían en sobre Manila, ¿no? ¿Esto en qué medida afecta el desarrollo, ¿no? y el acceso a la salud en el país? Porque no vemos una interconexión, ¿cierto?, entre los hospitales, ya sea del Estado o del Seguro Social o con clínicas privadas para el tratamiento de una persona. Si una persona se tiene en un hospital y va a otro, tiene que empezar de cero. Así es. Esto es fundamental, Carlos. Esto es, tiene que ser resuelto. Y si bien, digamos, hemos durante la pandemia avanzado y se tiene como objetivo de política, la realidad es que la operatividad no se ha logrado. Y esto, para poder efectivamente hacer uso de la tecnología, de la digitalización, de las herramientas que nos permite la época, necesitamos historias clínicas electrónicas para que efectivamente, como tú dices, la información viaje con el paciente cuando éste tiene que ser referido a un establecimiento de mayor complejidad. Y doctora, completamente de acuerdo. Hay otro tema también pendiente, más allá de cualquier experiencia que uno pueda haber tenido o de haber escuchado un caso, o los muchos que tenemos aquí a través del rotafono de RPP, un tema es la infraestructura, en los centros de salud, en las postas, otro los equipos que se requieren, pero hay un tema que no se puede dejar de mirar que también es fundamental, y es el tema de cantidad de especialistas. Muchas veces los reclamos vienen de parte de los pacientes diciendo, he logrado una cita, pero me dicen que en mi hospital o en el lugar donde debería atenderme no hay ese especialista. Entonces podríamos pensar incluso que estamos ante ¿qué? Ante una fuga de talentos de médicos a nuestro país, o que realmente están saliendo para prepararse. Es decir, ¿por qué tampoco se tiene la cantidad de especialistas que se requieren para una atención que de por sí ya tiene un proceso bastante complejo? Mira, en realidad no solamente faltan especialistas, también faltan médicos generales y médicos de familia. O sea, el primer nivel de atención, que es por ejemplo, en el primer nivel de atención, en el 1-1, que es, digamos, los establecimientos que están más cercanos a la población, la mitad no tienen médico.
y eso hace que el establecimiento no resuelva como debería de resolver. Yo creo que ahí pondría dos temas sobre la mesa. El primero, en el tema de especialistas, es que los médicos deberían de ser contratados para la red y no para el establecimiento. Porque de esta manera, como están contratados ahora, uno no puede disponer del recurso humano para desplazarse de un establecimiento a otro. Si nosotros contratamos para la red, entonces podemos programar turnos de médicos especialistas en distintos establecimientos de la red, podemos programar, capacitaciones para médicos serumistas, y nos da flexibilidad para poder disponer del recurso humano como mejor se acomode a la población. Por el lado de médicos generales, la forma en que nosotros estamos lidiando con las limitaciones que hay en el recurso humano, que en salud es fundamental, es a través de contratar serumistas. Y nosotros tenemos más o menos 14.000 serumistas que salen cada año de las universidades en el país. Solamente se contratan 14.000. Entonces, este es un tema, y ahorita, por todo el embalse que ha habido de los últimos años, hay 30.000 postulantes, a serumistas. Entonces, es cuestión de aumentar el presupuesto para poder tener, aunque sea médicos serumistas, en el primer nivel de atención. Muy bien, interesante su diagnóstico, doctora, y esperamos pues que algún día el sistema de salud en el país pueda mejorar. Le agradecemos mucho por este tiempo que nos dedica a la rotativa del aire desde Portugal. Y tenga usted por seguro que vamos a conversar en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Janice Seinfeld. Buenas tardes. Hasta luego. Hemos conversado con la doctora Janice Seinfeld, además magíster en Economía por la Universidad de Harvard, fundadora y presidenta del directorio de Evidenza Consultores. Vamos a actualizar titulares en esta media hora y continuamos con más información aquí en RPP.